En las elecciones pasadas, presidenciales, bueno, principalmente, el Partido Revolucionario Dominicano, lo que queda de él, estableció una alianza con el Partido de Liberación Dominicana, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano estableció una alianza con el opositor Partido Revolucionario Moderno. Para estas elecciones, entonces, es posible, o hay mucha probabilidad, de que los dos candidatos que lleven cada uno de esos dos partidos, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, no sean expresidentes o presidentes en busca de la reelección. Esto sí, Leonel Fernández no logra ganar las primarias internas de su partido. Entonces, es posible también que si el PLD logra mantener esa alianza con el PRD y el PRM logra mantener esa alianza con el Partido Reformista, independientemente de las simpatías que puedan tener ambos candidatos, por tratarse de dos partidos mayoritarios aliados con los dos partidos medianos del país, y tomando en cuenta que los partidos minoritarios aquí no marcan, no llegan a un 2% en cuanto a lo que marcan, entonces es posible que esas elecciones, aún con tal vez un nivel de abstención mayor que las elecciones pasadas, como quiera, se puedan decidir en una primera vuelta. Sin embargo, si uno de los dos partidos medianos decidiera llevar candidaturas propias o los dos a la vez hicieran esto, entonces es posible que se despierte o que surja una especie de tercera o cuarta fuerza política en el país, no con suficientes votos como para llegar a ganar las elecciones, pero sí con suficientes votos como para forzar el hecho de que los dos principales partidos no alcancen más del 50% de la primera vuelta. Ahora, si ocurriese eso con el Partido Reformista, o sea, que el Partido Reformista se va con un candidato propio, que fue quien se alió con el PRM, y el PRD se mantiene en alianza con el PLD, también es posible que se pasen las elecciones en una primera vuelta, volviendo otra vez a triunfar el Partido de la Liberación Dominicana. Si ocurriera lo contrario, y lo digo así porque los votos del Partido Reformista, de lo que queda del Partido Reformista, son votos que están en la oposición, en efecto. Aunque una parte todavía están indecisos y quisieran propiciar una alianza, pero si el PRD se mantiene aliado con el Partido de la Liberación Dominicana, pues al Partido Reformista lo que le convendría sería eso, o mantenerse aliado o seguir aliado con el PRM o finalmente llevar un candidato propio. Si ocurriera lo contrario, que es el PRD que lleva un candidato propio, entonces sí se pudiera también hablar de una segunda vuelta, porque es posible entonces que el PLD no alcance, el PLD aún con los partidos pequeños que lo apoyen no alcance el 50% más uno. Lo cual indica que hay muchas posibilidades, aunque todavía no está eso definido, hay muchas posibilidades de que el próximo año haya una segunda vuelta electoral. Y esa segunda vuelta electoral implica, en efecto, una mayor burocracia en términos organizativos de elecciones y al mismo tiempo una mayor necesidad de recursos, tanto para la Junta Central Electoral por parte del Estado como para los propios candidatos que irían entonces a una segunda vuelta 45 días después de las elecciones, el 30 de junio, y tendrían que buscar recursos para poder entonces arreciar esa campaña electoral y lograr el triunfo cualquiera de los dos partidos mayoritarios. Eso tomando también en cuenta que bajo las condiciones actuales tendremos unas elecciones en febrero del próximo año, que son las elecciones municipales. Y hago esa breve reflexión porque aquí ahora mismo los partidos están inmersos en la definición de sus candidaturas. Y el 6 de octubre son las primarias de los dos principales partidos políticos para elegir a sus candidatos. Oigan esto que les estoy diciendo ahora, y que es algo que aparentemente va a surgir como una necesidad más que de parte del gobierno, de parte de los partidos de la oposición y de la propia sociedad civil. Una vez se definan las candidaturas en los partidos políticos, a partir de octubre de este año, va a volver otra vez al tapete el debate de la necesidad de una reforma de la Constitución. Y se va a volver a plantear esa reforma de la Constitución por el argumento de la necesidad de unificar esas elecciones municipales y presidenciales. Yo particularmente pienso que debería dejarse como está.
Y pienso que debería dejarse como está porque es algo que no se ha experimentado. Y entonces una vez concluyan esas elecciones, pudiéramos tener el resultado de decir, señores, miren, esto finalmente que se decidió en el año 2010 no conviene. ¿Por qué? Porque ya lo experimentamos, lo probamos. Hicimos unas elecciones en febrero, hicimos unas elecciones en mayo y luego tuvimos una segunda vuelta. Y entonces este año fue un año complicado con todas estas elecciones. Entonces lo ideal sería modificar la Constitución para que hacia el futuro, en el año 2024, no tengamos ese trauma. Si es que resultan ser traumáticas. Ahora, eso es lo que yo opino. Pienso, por el contrario, que va a surgir un movimiento muchísimo más activo en procura de modificar esa Constitución a partir de octubre, para que de octubre a diciembre entonces haya una modificación. Y esa modificación, por supuesto, tiene que incluir un caramelo para el presidente de la República, que sería el caramelo de la habilitación hacia el 2024, lo cual puede ser necesario, puede ser innecesario, puede ser que lo desee, puede ser que no lo desee, lo que usted quiera. Pero como quiera que sea, se va a incluir eso. Y tomando en cuenta que ya a partir de octubre las candidaturas van a estar definidas, se da como una seguridad absoluta de que no va a haber reelección presidencial. Tomando en cuenta esos elementos, se da como un hecho que el Partido Revolucionario Moderno, el partido de la oposición, principalmente, va a tener que reflexionar sobre ese tema a partir de octubre. Porque el Partido Revolucionario Moderno necesita más que el partido de gobierno que esas elecciones sean unificadas. Y basta con poner un breve ejemplo. Miren cómo ahora están el grupo de los 6 del PLD argumentando, con razón o sin ella, que hay un plan de asfaltado para beneficiar a los alcaldes y que con eso entonces el exministro de Obras Públicas, que parece que todavía sigue con alta influencia en el ministerio, se está agenciando el apoyo de los alcaldes y condicionando a los alcaldes. Yo no creo que lo esté condicionando, o presionando a los alcaldes. Yo no creo que lo esté presionando, pero en efecto sí los condiciona porque es algo conveniente. Pero si eso está ocurriendo ahora y se está argumentando eso ahora en una competencia interna del Partido de Liberación Dominicana, imagínense ustedes en una competencia municipal a partir de febrero, cuando los candidatos edilicios del Partido de Liberación Dominicana tengan de espaldas a un gobierno completo para poder ayudarles o apoyarles en cuanto a la necesidad de recursos para su campaña, mientras que los candidatos edilicios de los partidos de oposición van a estar sin recursos, con la necesidad entonces de competir en una condición de desigualdad, y con la limitación de que su candidato presidencial no va a poder darles el apoyo económico que requieren. ¿Por qué? Porque el candidato presidencial necesita apoyo económico para él mismo, porque va a haber unas elecciones en mayo. Entonces, bueno, voy a buscarle dinero a los candidatos a alcaldes o a los candidatos a regidores en febrero. Y entonces en mayo, 3 meses después. Por lo tanto, la lógica te indica que a quien más le conviene la unificación de las elecciones es precisamente al partido de oposición. Por lo tanto, habría que ver si el Partido de la Liberación Dominicana, donde el PLD danilista controla, y si el sector de Danilo tiene también la intención de que esas elecciones se unifiquen, aun cuando la no unificación beneficia en términos electorales más al partido de gobierno que al partido de oposición.